En las vastas llanuras de África, donde la vida se mide en instantes de alerta y resistencia, se desarrolla una historia tan antigua como el continente mismo. Aquí millones de herbívoros, ñus, cebras, antílopes y búfalos, avanzan en un delicado equilibrio entre la abundancia y el peligro, movidos por la necesidad de agua, pasto y supervivencia. Pero en las sombras de la hierba alta y entre las ramas de los árboles, los grandes depredadores observan con paciencia implacable. Cada uno cumple un rol vital en este escenario salvaje, donde la vida y la muerte se persiguen sin descanso. Hoy presentamos África salvaje, el eterno pulso entre presas y depredadores. El amanecer tiñe la sabana africana de tonos dorados. La primera luz del día se desliza lentamente sobre la hierba, aún húmeda por el rocío nocturno. Manadas que avanzan en silencio, aves que rompen el aire con sus alas, insectos que emergen entre el polvo. El día no irrumpe de golpe, se construye segundo a segundo, como un ritual antiguo. África no es solo un lugar, es un origen. Aquí se encuentran algunos de los ecosistemas más antiguos y complejos del planeta, modelados por el tiempo, el clima y la vida misma. Nada existe de forma aislada. Cada especie, por pequeña que sea, cumple una función precisa dentro de un equilibrio delicado. Los insectos airean la tierra, los herbívoros moldean el paisaje al alimentarse, y los depredadores regulan las poblaciones. Incluso la muerte tiene un propósito: devolver nutrientes al suelo y permitir que el ciclo continúe. Nada es casual, ni gratuito, todo está conectado por una red invisible que sostiene la vida. Pero este equilibrio no es estático. Las estaciones dictan el ritmo de la sabana con una autoridad implacable. Cuando llegan las lluvias, la tierra estalla en vida, los ríos se desbordan, el pasto crece con rapidez y las manadas se multiplican. Durante un breve tiempo, África parece inagotable. Luego el agua se retira, el verde se apaga, los charcos desaparecen y la sabana se endurece bajo el sol. Es entonces cuando comienza la verdadera prueba de supervivencia. Las rutas migratorias se activan, los depredadores afinan sus estrategias y cada decisión puede significar vivir o morir. Aquí el tiempo no se mide en relojes, sino en ciclos, en nacimientos y pérdidas, en lluvias que llegan y en sequías que lo transforman todo. Este es el escenario de la vida africana, un mundo donde cada amanecer trae esperanza y cada atardecer recuerda que sobrevivir nunca está garantizado.
Con la luz del día ya instalada sobre la sabana, el paisaje comienza a moverse. A simple vista África parece tranquila, pero en realidad está en constante desplazamiento. La vida aquí no se detiene, avanza. Los herbívoros son la base de este vasto ecosistema. En ellos descansa el equilibrio de la sabana. Sin sus migraciones, sin su consumo constante del pasto y los brotes, el paisaje se transformaría por completo. Las grandes manadas dominan el horizonte. Ñus, cebras y antílopes se desplazan siguiendo rutas ancestrales, grabadas en la memoria colectiva de la especie. El ñu encarna el movimiento perpetuo. Millones recorren cientos de kilómetros cada año, cruzando ríos infestados de cocodrilos y llanuras vigiladas por depredadores. No todos llegarán, pero el sacrificio de algunos garantiza la supervivencia de muchos. Las cebras avanzan junto a ellos. Sus rayas, únicas en cada individuo, crean un efecto visual que confunde a los cazadores cuando el grupo corre unido. Lo que parece un simple patrón es en realidad una estrategia de supervivencia, afinada por la evolución. Más pequeños, pero no menos vigilantes, los antílopes y gacelas viven en un estado de alerta constante. Sus sentidos están siempre activos. Ojos atentos, orejas erguidas, músculos listos para huir en una fracción de segundo. Para ellos la velocidad y la agilidad son la única defensa. Los búfalos africanos representan otra forma de resistencia. Donde otros huyen, ellos se mantienen firmes. Se agrupan en formaciones cerradas, protegiendo a los más jóvenes en el centro. Unidos pueden enfrentarse incluso a los depredadores más temidos. La fuerza del grupo es su mayor arma. Pero los números no garantizan inmunidad. Cada cría rezagada, cada anciano debilitado, cada instante de distracción puede romper la armonía del grupo. Y la sabana no perdona errores. Los herbívoros viven atrapados entre dos fuerzas, la necesidad de alimentarse y la obligación de permanecer alerta. Su existencia es una marcha constante, un equilibrio frágil entre abundancia y peligro. Y mientras avanzan, sin saberlo, están siendo observados. Desde la hierba alta, desde la sombra de un árbol, desde la distancia. Porque donde hay manadas, siempre hay cazadores esperando su momento. Aquí sobrevivir no significa ser el más fuerte, sino el mejor adaptado.
El silencio se apodera de la sabana cuando los leones entran en escena. No es un silencio vacío, sino uno cargado de advertencia. Donde ellos caminan, todos los demás escuchan. El león es el mayor de los grandes félidos africanos y el único que ha hecho de la vida en grupo su mayor fortaleza. Una manada puede estar compuesta por varias hembras emparentadas, sus crías y uno o varios machos adultos que defienden el territorio. Cada individuo cumple un rol preciso, afinado por generaciones de experiencia y selección natural. Las leonas son el corazón de la manada. Cazadoras expertas, coordinan ataques con una precisión silenciosa. Se comunican con miradas, posiciones corporales y movimientos casi imperceptibles. Avanzan a contraviento, se funden con la hierba alta y esperan el instante exacto. La caza no es una persecución prolongada, sino una emboscada calculada. En la sabana, la inteligencia colectiva es tan letal como las garras. Mientras tanto, los machos patrullan los límites del territorio. Su melena, símbolo de poder y dominio, también es un mensaje, advertencia para rivales y protección para la manada. Porque en la sabana, el dominio es siempre temporal. Aquí ningún reinado está escrito para siempre. Cada rugido que resuena al caer la noche es una declaración de presencia, un desafío lanzado al vacío. Leones jóvenes, en la plenitud de su fuerza, escuchan desde la distancia, esperando el momento adecuado para reclamar su lugar. Cuando dos machos se enfrentan, el combate es brutal pero breve. Y el perdedor se retira, condenado al exilio o a la muerte. El vencedor hereda el territorio y se encargará de procrear su propia estirpe. El apareamiento de los leones es un proceso intensivo y breve, caracterizado por una alta frecuencia de cópulas, hasta 40 veces al día durante 3 a 7 días, para asegurar la concepción. Y tras un periodo de gestación que dura aproximadamente 110 días, nuevos miembros se unirán a la manada. Las crías de león nacen en un mundo implacable. Durante sus primeras semanas permanecen ocultas, vulnerables a hienas, leopardos e incluso a otros leones. Con el tiempo comienzan a explorar, a jugar, a entrenar sin saberlo. Cada persecución simulada, cada mordida torpe, es una lección para el futuro. A pesar de su fuerza y su estatus, los leones dependen del equilibrio de la sabana. Sin presas no hay reinado, y sin un territorio no hay manada.
Su grandeza no radica solo en su poder, sino en su papel esencial dentro del ecosistema. En la sabana africana el león no gobierna por derecho divino, sino por resistencia, cooperación y adaptación. Y cada amanecer puede marcar el inicio de un nuevo reinado, o el fin de uno antiguo. Cuando el sol comienza a descender, otro depredador toma el control. A diferencia del león, su presencia rara vez se anuncia. El leopardo no gobierna con rugidos ni con fuerza bruta, su poder reside en el silencio. Solitario por naturaleza, el leopardo es uno de los cazadores más adaptables de África. Su pelaje moteado no es solo belleza, es camuflaje perfecto. Entre hojas, sombras y ramas, su cuerpo se disuelve en el paisaje. Y muchas de sus presas mueren sin haberlo visto jamás. Un instante de distracción es suficiente. El leopardo caza solo. No hay cooperación ni segundas oportunidades. Cada movimiento debe ser preciso. Avanza bajo, lento, con una paciencia casi infinita. Se acerca a metros de su objetivo antes de atacar. Cuando lo hace, la emboscada es explosiva y letal. A diferencia de otros grandes félidos, el leopardo no depende del tamaño de su presa, sino de la oportunidad. Puede alimentarse de pequeños mamíferos, aves o antílopes medianos. Pero cazar es solo la mitad del desafío. En la sabana, conservar la presa puede ser incluso más difícil que capturarla. Hienas y leones no dudan en robar una caza recién conseguida. Para evitarlo, el leopardo recurre a una habilidad única entre los grandes félidos: arrastrar su presa hasta lo alto de un árbol. Con una fuerza sorprendente, eleva cuerpos que pueden duplicar su propio peso. Allí entre las ramas, come en soledad, lejos de competidores. El árbol se convierte en su refugio, su despensa y su trono silencioso. El leopardo descansa en ramas altas o entre matorrales densos, invisible incluso para ojos entrenados. Y durante las horas más frescas, vuelve a patrullar su territorio, marcándolo con señales que solo otros leopardos pueden interpretar. Las crías nacen en refugios escondidos, lejos de miradas indiscretas.
y la madre las traslada constantemente para evitar ser detectadas. El leopardo no necesita dominar la sabana, le basta con entenderla. Su éxito no se mide en poder, sino en adaptación. Mientras otros depredadores dependen de la fuerza o del número, él sobrevive siendo invisible. En las llanuras abiertas de África, donde no hay árboles que oculten el movimiento, la velocidad se convierte en vida. Aquí el guepardo es el amo del terreno, por unos pocos segundos. A simple vista, su cuerpo parece frágil, delgado, ligero, casi etéreo, pero cada músculo del guepardo está diseñado para una sola misión: correr. Sus patas largas, su columna flexible y sus garras semirretráctiles lo convierten en el animal terrestre más rápido del planeta. Cuando detecta a su presa, el guepardo no ataca de inmediato. Primero observa, calcula la distancia y espera el momento exacto. La persecución dura apenas unos instantes, pero en ese breve lapso alcanza velocidades que superan los 100 km por hora. El mundo se reduce a una línea recta, no hay margen de error. Tras el sprint, su cuerpo queda al límite. Si no logra derribar a su presa en los primeros segundos, debe abandonar la persecución. Incluso cuando tiene éxito, el peligro no termina. Exhausto y sin fuerza para defender su caza, el guepardo debe comer rápido o perderlo todo. Leones, hienas y leopardos no dudan en arrebatarle su premio. Por eso el guepardo depende tanto del tiempo como de la velocidad. En la sabana africana el guepardo no domina por fuerza ni por número. Su reinado dura lo que dura una carrera, y cuando se detiene, vuelve a ser vulnerable. Cuando los grandes félidos se retiran, otros cazadores entran en escena. Las hienas manchadas, incomprendidas durante siglos, son mucho más que carroñeras. Son cazadoras eficaces, dotadas de una inteligencia social extraordinaria. Viven en clanes organizados, con jerarquías complejas y comunicación constante. Y su risa tan temida no es burla ni amenaza, es lenguaje. Trabajando juntas, las hienas pueden derribar presas mucho más grandes que ellas. Más discretos aún, los perros salvajes africanos cazan con una coordinación casi perfecta. Cada individuo conoce su función. Se turnan en la persecución, acorralan a la presa y atacan con precisión quirúrgica.
Su tasa de éxito es una de las más altas entre los grandes depredadores del continente. Mientras que en los ríos y charcas, otro depredador espera su oportunidad. El cocodrilo del Nilo no persigue, aguarda, puede permanecer sin moverse durante horas, incluso días. Cuando las manadas se acercan a beber o cruzar el río, un solo instante de descuido basta. El ataque es fulminante, imposible de esquivar. También los chacales, servales y aves rapaces cumplen su papel. Algunos cazan, otros limpian los restos, todos participan en el reciclaje de la vida. Nada se desperdicia en África. Estos depredadores, aunque menos visibles, son esenciales. Eliminan a los débiles, mantienen el equilibrio y aseguran que la sabana siga respirando. Sin ellos, el sistema colapsaría lentamente. Pero hoy el mayor peligro no acecha entre la hierba. La expansión humana, la caza furtiva, el comercio ilegal, los conflictos entre humanos y fauna, y el cambio climático alteran y amenazan el equilibrio de la vida salvaje en África. Cada león perdido, cada guepardo desplazado, es una señal de alarma. El futuro de África salvaje depende de decisiones que se toman lejos de la sabana. Bajo el cielo infinito, presas y depredadores continúan su danza ancestral, unidos por un equilibrio frágil pero esencial. Cada rugido, cada huida y cada silencio forman parte del mismo latido. Uno no puede existir sin el otro. La vida se sostiene en ese delicado vínculo que ha perdurado durante mucho tiempo. África sigue respirando, salvaje, indómita, eterna. Mientras ese latido continúe, la historia de la vida seguirá escribiéndose en la sabana.